Las funciones logarítmicas, como ya dijimos, son las funciones inversas de las funciones exponenciales y viceversa. Las funciones logarítmicas, por lo tanto, se utilizan para despejar a las funciones exponenciales y viceversa. Las exponenciales se utilizan para despejar a las funciones logarítmicas. ¿Cómo expresar la función logarítmica en exponencial y viceversa? En la función exponencial yo tengo esta manera de expresarla. A a la x es igual a la y. Y en la función logarítmica, esta es mi expresión, logaritmo base a de x igual a y. Siempre y cuando estas dos bases sean iguales, yo voy a poder hacer el cambio en el dominio y el rango. Acuérdense que aquí el dominio es la x, aquí el dominio es la x, aquí el rango es la y y aquí el rango es la y. Pero ¿qué pasa cuando las funciones son inversas? Que sus dominios y sus rangos se invierten. Quiere decir que esta x se va a transformar en esta y a su vez esta y se va a transformar en esta x. Esta y se va a transformar en esta x. Aquí hay algunos ejemplos donde yo puedo ver cómo se dan esos cambios. Entonces, en el primer caso yo tengo un logaritmo base 2 de 16 que me dice que es igual a 4. Entonces, observen la ecuación. Quiere decir que este 16 es la x, este 4 es la y. ¿Cómo lo expresaría en forma exponencial? Bueno, conservo la base, que sería base 2. Lo que es y en la logarítmica se convierte en x en la exponencial. Y lo que es x en la logarítmica se convierte en y en la exponencial. Otro ejemplo, aquí tengo un logaritmo ahora base 4 de 2 que me dice que es igual a 1/2. En la forma exponencial conservo la base, 4. Lo que es y aquí se transforma a x en la exponencial. Quiere decir que esto va a ser la potencia. Lo que era x en la logarítmica se transforma en y en la exponencial, quiere decir que ahora este es el resultado. En la que sigue tengo un logaritmo natural. ¿Cuál es la inversa de un logaritmo natural? Es la base e. Entonces recuerden, la inversa del logaritmo natural es la e y la inversa de la función exponencial e es logaritmo natural. Entonces mi base va a ser e. Lo que es el rango, que es y, se va a convertir en el dominio. El resultado se convierte en la x. Y lo que corresponde a x, que en este caso es lo que está dentro de paréntesis, en la función exponencial va a ser y. Otro ejemplo, ahora vamos a ir de exponencial a logarítmica. Tengo 3 elevado a la 4 que es igual a 81. Si yo quiero expresar esto en forma logarítmica, conservo la base 3. Logaritmo base 3. Lo que aquí es y, acá se convierte en x, por eso dice logaritmo base 3 de 81. Si se fijan, el resultado cambia de lugar. Y lo que es x, que es 4, se convierte en y, es decir, en el resultado. Aquí tengo un ejemplo de una función exponencial base e. ¿Cuál es la inversa en la función logarítmica? El logaritmo natural. Lo que es y, que es 6, se convierte aquí en x, y aquí lo que es x se convierte en y. Aquí tengo otro ejemplo también de una función exponencial base 3. Entonces la función logarítmica inversa va a ser el logaritmo natural. Lo que es y, que en este caso es u, se transforma aquí al lugar donde debería de estar x, que es este. Y lo que es x se transforma a y. Entonces así es como podemos expresar, ya sea de manera exponencial o logarítmica, una expresión. Vamos a resolver algunos ejercicios de cómo podría encontrar la x, ya sea en una función exponencial o en una función logarítmica. Vamos a comenzar con este ejercicio. Me dice que yo tengo 2 a la x igual a 5. Quiere decir que yo tengo una función exponencial y lo que me piden es encontrar el valor de x. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Despejarla. Como tengo una función exponencial, para despejarla tengo que utilizar su inversa, es decir, una función logarítmica.
Como esta función exponencial es base 2, entonces la función logarítmica que tengo que utilizar también tiene que ser base 2. Y voy a poner esa función logarítmica en ambos lados de la ecuación. Entonces tengo logaritmo base 2 de esta función exponencial, que es igual al logaritmo base 2 de mi resultado que aquí me están dando, que es 5. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, que se van a cancelar. Este logaritmo base 2 va a cancelar a esta base 2. Y entonces me va a quedar únicamente la x que estoy buscando, que va a ser igual al logaritmo base 2 de 5. Tengo que calcular este logaritmo base 2 de 5. Muchas calculadoras no tienen cómo calcular estos logaritmos. La mayoría de las calculadoras únicamente pueden calcular logaritmos base 10. Entonces, hay una propiedad que me permite transformar estos logaritmos de cualquier base a logaritmo base 10. Voy a usar esa propiedad, que es la de cambio de base, y voy a escribir entonces lo siguiente. El logaritmo base 2 de 5 va a ser igual a esta división. Logaritmo, aquí es base 10, que es la que tiene la calculadora generalmente. Logaritmo base 10 de este número, que es el número al que yo le quiero calcular el logaritmo, entre logaritmo base 10 de la base, es decir, de 2. Y esto va a ser igual a la x, al valor que yo estoy buscando, este de aquí. Entonces, si usamos las calculadoras, vamos a ver que esta división va a ser 2.32 y por lo tanto el resultado va a ser igual a x. Si en sus calculadoras ustedes pueden calcular este logaritmo, adelante, pero si no tienen esta función, entonces transfórmenlo con cambio de base. Observen en su calculadora que hay una tecla que dice L o G. Si esa tecla no tiene un cuadrito, entonces la única base que pueden calcular es base 10. Si tiene por ahí un cuadrito como su índice, entonces pueden calcular cualquier base. En el siguiente ejemplo, ahora tengo otra vez una función exponencial, pero ahora es base e. Y esta función exponencial tiene su potencia, que es 3 menos 2x, pero aparte está multiplicada por 2. ¿Qué tengo que hacer para encontrar esta x? Primero voy a quitar lo que está multiplicando o dividiendo a la función exponencial, que en este caso es el 2. Como está multiplicando, para poderla despejar, necesito pasarla dividiendo al otro lado de la igualdad. Si hago la operación, me va a quedar 8 entre 2 es igual a 4. Ya que quité este número que me estaba aquí estorbando, entonces ahora voy a usar la función inversa de la función e. Y la función inversa es el logaritmo natural, es decir, IN. Voy a aplicar el IN, el logaritmo natural, en ambos lados de la igualdad. En el lado izquierdo se van a cancelar el logaritmo natural con la función e y me va a quedar solamente el exponente. Entonces ahora también esto se puede hacer directo en la calculadora. Busquen ahora esta tecla que es IN y pídanle que calcule el logaritmo natural de 4. ¿Okay? Ya que tengo esto, entonces ya voy a terminar despejando x. ¿Cómo? Bueno, el 3 que está aquí multiplicando lo voy a pasar dividiendo. Y ay, no es cierto, perdón. El 3 que está aquí sumando lo voy a pasar restando. Y el menos 2, que es el que sí está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. ¿Ok? Aquí ya vieron. Entonces el 3 está sumando, pasa restando. El menos 2 está multiplicando, pasa dividiendo. Y nuestro resultado va a ser igual a 0.81. En el siguiente ejemplo también tengo una función exponencial, pero ahora es una función base 3. Ahora lo que tengo que hacer es usar la inversa, que sería un logaritmo base 3. Y lo voy a aplicar ese logaritmo en ambos lados de la igualdad. Logaritmo base 3 y logaritmo base 3. ¿Qué es lo que va a pasar? Que este logaritmo base 3 va a cancelar a esta base. Y nos va a quedar únicamente la potencia, x más 2. Acuérdense que lo que yo estoy buscando es a x. ¿Okay?
Calculo este logaritmo base 3 de 7, que otra vez como mi calculadora no me permite calcularlo directo, entonces voy a hacer el cambio de base. Y el cambio de base me dice que yo puedo hacer cambiar esta base 3 a base 10 a través de esta igualdad. Logaritmo base 10 del valor que yo quiero encontrar entre logaritmo base 10 de la base. Y esto va a ser igual a x más 2. Entonces en la calculadora encuentro cuál es el resultado de esta división. Me queda 1.77 que va a ser igual a x más 2. Para despejar a x, el 2 está sumando, lo pasaría restando y el resultado va a ser menos 0.2287. Vamos a ver otros 3 ejemplos. Ahora vamos a tener un logaritmo y queremos despejar ahora la x de un logaritmo. ¿Cuál es la función inversa del logaritmo? La función exponencial. Como aquí mi logaritmo es base 2, quiere decir que ahora a cada lado de la igualdad yo tengo que poner la función inversa, que sería la función exponencial base 2. Nos quedaría de la siguiente manera. Función exponencial base 2 de x, y aquí tengo la función exponencial base 2, y pondría como potencia el número al que está siendo igual. Aquí se van a cancelar esta función exponencial con este logaritmo base 2 y me va a quedar 25 menos x únicamente. Hago la operación que es 2 a la 3 y despejo a x. 2 a las 3 es 8. El 25 está sumando, quiere decir que pasa restando. Me quedaría menos x es igual a 8 menos 25, que es igual a menos 17. Y este menos, que está aquí, pasa dividiendo y entonces me queda menos entre este menos, más. En el siguiente ejemplo, ahora tengo una función logaritmo natural. ¿Cuál es la inversa? Es la función exponencial base e. Entonces voy a aplicar función exponencial a ambos lados de la igualdad. Aquí está la función exponencial e, y aquí al aplicarla del lado derecho de la igualdad, el resultado se convierte en una potencia. Entonces se cancela estas dos funciones y me queda x es igual a e a la 10. ¿Por qué me quedó x? Porque acuérdense, cancelé la función exponencial e con la función logarítmica y lo que me queda es x. Esta función e a la 10 la calculo con ayuda de mi calculadora y entonces me queda que x es igual a este valor. En el siguiente ejemplo tengo ahora 10 logaritmo, y aquí como no hay número quiere decir que el logaritmo es base 10 de 3x más 5 igual a 30. ¿Qué hago? Primero este 10 lo tengo que quitar de aquí. Como está multiplicando a la función logarítmica, quiere decir que lo voy a pasar dividiendo a este resultado. Y nos quedaría entonces esto. 30 entre 10 me quedaría 3. Ahora sí voy a quitar este logaritmo de aquí para poder encontrar x. Como es un logaritmo base 10, entonces yo tengo que utilizar la inversa, que sería una función exponencial base 10 en ambos lados de la igualdad, en el lado izquierdo y en el lado derecho. Aquí tengo logaritmo base 10, aquí tengo el logaritmo, que estos dos lo que yo estoy buscando es que se cancelen, y aquí tengo la base, que sería una función exponencial base 10, y el resultado pasa a ser parte de la potencia. Nos va a quedar entonces cancelado el exponente con el logaritmo y me queda únicamente 3x más 5. Si yo calculo 10 a la 3 me va a quedar 1000 y nada más despejo a x. El 5 está sumando, lo paso restando. El 3 está multiplicando, lo paso dividiendo y el resultado sería 331.6.